El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Y le damos gracias también al Señor por su misericordia. Todo lo que hacemos es para la honra y la gloria del Señor solamente. Amén. Y dice su palabra en Proverbios 1:33, dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Sabemos que hasta el día de hoy unas iglesias permanecen cerradas, otras ya están en servicio conforme las reglas que se les ha dado, ¿verdad? Pero sabemos que si algunos van a la iglesia, gloria a Dios, y los que no van a la iglesia por cualquier razón personal, es también aceptable, amén, y siempre gloria al Señor. No es porque hay temor, no es porque hay falta de fe, es porque también está la prudencia. Dios nos va a dar el sentir, amén. Dios nos va a dar ese sentir, y dice su palabra que los que oímos su palabra, los que somos obedientes, vamos a estar confiados en el Señor, firmes en el Señor, amén. Y en este día vamos a hablar sobre una pregunta muy importante que los discípulos le hacen al Señor. Tal vez a usted que está evangelizando le han preguntado esto, amén. Estos son los momentos donde tenemos que evangelizar, hablarle a todos de Cristo, decirle que Cristo viene porque el tiempo se acerca, la puerta se está cerrando, amén. Y muchos que van a querer entrar después, cuando pase lo que estamos esperando, que venga el gran evento en nuestras vidas, amén. Y muchos no podrán entrar, y es más mejor predicar hoy, hablarles hoy de la verdad, de lo que Cristo está haciendo, lo que Cristo va a hacer, lo que estamos esperando, para que todos podamos entrar, amén, en el gozo de nuestro Señor. Y vamos a orarle al Señor, y estaremos hablando en el libro de Mateo, amén. Vamos a orar al Señor, pedirle que Él sea el que hable en nuestras vidas, y esperamos en el Señor también que en casa usted se encuentre bien, amén. Sabemos que esto de la pandemia, el virus que están hablando, se está multiplicando según verdad lo que está diciendo las noticias y lo que escuchamos, pero sabemos que hay poder en Cristo Jesús, amén. Y oremos todos juntos para que el Señor sea quien nos hable hoy, amén, y que nos instruya en su palabra. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, primeramente recibe la honra, recibe la gloria, Señor. Solo tú eres Dios, Señor, y solo tú estás en control de nuestras vidas, Señor eterno. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor eterno, que tú ayudes a cada creyente, a cada uno que necesita de ti, Señor. Tú guíanos a tu verdad, a tu justicia, porque así dice tu palabra, que tú lo harás, Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas en esta noche, Señor eterno, y en cada hogar que se está llevando este mensaje, Padre, donde haya una necesidad, pedimos que tú también contestes esas peticiones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Tu palabra dice que tú nos has dado poder, Señor eterno, para atar y desatar en tu nombre, Señor Jesús, y en tu nombre, Señor Jesucristo, atamos todo estorbo que pueda venir en este momento, Señor eterno, contra nosotros, nosotros gozarnos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús atamos, reprendemos y echamos fuera, y pedimos, Padre, de tu bendición, de tu paz en cada hogar, y que tú mandes esa salud, Señor, ese bienestar a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están escuchando. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos y pido que tú seas el que hables en este día. Amén y amén. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 24. A ver qué dice hoy la palabra del Señor, amén. Palabra que no puede ser borrada, palabra que es eterna, palabra que es eficaz, es verdadera, amén. Y dice su palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer, vamos a empezar desde el verso 1. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo.
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y me quiero concentrar en una pregunta muy importante que dicen aquí los discípulos, amén. Dice la palabra del Señor, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. La palabra del Señor dice que Cristo viene pronto, amén. Dice que arrebatará a su iglesia, que nos vamos a reunir con Él en las nubes, pero ese tiempo se está cortando, amén. Muchas cosas han de pasar, amén, antes de que venga ese momento. Pero todo esto que está por pasar, dice la palabra del Señor, que tiene que llegar a un incremento, tiene que crecer la maldad, tiene que crecer, a multiplicarse todo esto que está pasando, ¿verdad? Antes de que venga el Señor, amén. Y miren lo que dice la palabra del Señor sobre este acontecimiento, amén, que es el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. Dice así su palabra: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice que descenderá del cielo, amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, así estaremos siempre con el Señor. Dice que Él descenderá de las nubes. Dice su palabra que nosotros nos uniremos con Él, amén, en las nubes, amén. Pero la cosa es esto, de que cómo será la reacción del mundo. El mundo hoy está en pánico, en tristeza, amén, por algo que es serio que está pasando, amén. Pero cuando vea muchas personas que ya no están, ¿qué es lo que van a pensar? ¿Qué es lo que se dirá? Se verá, se dirá que la palabra del Señor es verdadera y que Cristo vino por su iglesia, amén. Pero ¿cómo sabemos que estamos cerca? Los discípulos le preguntaban al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Si usted es conocedor de la palabra del Señor, sabrá que el Señor dejó señales para que su pueblo sepa lo que está pasando en este mundo, amén. Y para el que no conoce a Cristo, escucha el mensaje, que Cristo viene pronto por su iglesia, y todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo es algo que ya está escrito en este libro, que es necesario que sucedan estas cosas, amén. Y dice la palabra del Señor, cuando leemos capítulo 24, encontramos 5 cosas que son importantes, amén, y para entender para entender cómo Dios es que le contesta la pregunta a los discípulos, amén. La primera cosa que encontramos, la primera señal que encontramos es algo que se llama apostasía, amén. En el verso 5 del capítulo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué es de lo que está hablando allí? Dice la palabra del Señor que habrán muchos que vienen en su nombre y a muchos engañarán. Hoy escuchamos nosotros del engaño, amén. Unos predican prosperidad, otros predican una sanidad, pero no en el nombre del Señor Jesús. Otros están prometiendo, decretando, pero no en el nombre de nuestro Señor, no la voluntad del Señor, sino que ahora el hombre es el que hace aparentar tener esta autoridad, amén. Habrán falsos maestros dirigiendo al pueblo, al mundo, no a la palabra del Señor, usando la palabra del Señor, pero a un camino malo. Dice la palabra del Señor que hay muchos caminos, pero solo hay un camino que nos dirige a la salvación, un camino que nos dirige al Dios verdadero, a esa senda verdadera, es Jesucristo. Dice que su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Y habrán falsos profetas, amén. Y esta es una de las profecías de las cuales muchos se han equivocado. Han dicho fecha, han dicho día de cuándo vendrá este fin. Pero la verdad es que se han equivocado, amén, porque son falsos profetas. Y hoy en día sabemos, hermano, que
A cualquiera le asusta tal vez un profeta o que le digan la verdad. Los profetas del Señor, cuando hay que exhortar, exhortan, amén. Cuando hay que bendecir, bendicen. Cuando hay que decir la verdad, la decimos, amén. Pero es porque el Padre, nuestro Señor, es quien lo pone en nosotros, amén. Y es mejor obedecerle que desobedecerle. Pero pasa algo ahora en día que muchos quieren contestar esta pregunta y es imposible que el hombre ponga fechas y días determinados, amén. Dice la palabra que habrán falsos profetas. Hoy hay profetas que solo quieren hablar el bien, amén, esa prosperidad, que su ministerio está bien, que todo está bien, que vivimos una vida de bien. Amén. Cuando claramente se ven que algunas cosas no están bien, que tal vez hay pecado en una vida, amén, o cosas que Dios tal vez revele, pero por temor callamos, amén. Y la palabra del Señor nos manda a exhortar, a hablar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, amén. Habla aquí de una apostasía, del que se ha alejado de la fe verdadera en Cristo Jesús, amén, y ahora anda por su propio camino, amén. Habla de la apostasía, pero mire lo que dice en verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Los rumores de guerra no están pasando solo hoy, amén. Nación contra nación no es solo hoy, ha estado pasando y pasando, porque el tiempo se está cortando, pero estas acciones, amén, estas acciones de maldad se están haciendo más intensas, se están creciendo. Tal vez lo que usted oye hoy nunca lo había oído antes, amén. Tal vez hoy se ha multiplicado toda esa noticia, amén. Y a la palabra del Señor sigue diciendo aquí: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ahí nos habla, nos da en referencia que esta es una señal. Todo esto tiene que suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrán guerras, rumores de guerras, pero la palabra del Señor nos dice que permanezcamos confiados, que no nos turbemos, que estemos firmes, que estemos nosotros en la paz del Señor, amén. Y dice aquí que es necesario que todo esto acontezca, pues a través del sufrimiento, a través del dolor, a través del pánico, puede hacer que almas vengan a Cristo. Y el Señor nos abra los ojos y veamos lo que realmente está pasando en este tiempo, en nuestro tiempo, que lo que pasó en aquellos tiempos hoy es más grande el dolor, es más grande lo que está sucediendo, amén. Pero dice que es necesario que acontezca, y dice: pero aún no es el fin, amén. En estos días estamos oyendo de un virus, amén. Estamos viendo que dentro de nuestro mismo gobierno local hay protestas, pero dice que no es el fin. Todo esto es necesario que pase, amén. Y la segunda señal que encontramos es el principio de dolores. ¿Y cuál es ese principio de dolores? Dice la palabra del Señor que se levantará nación contra nación, amén, y reino contra reino. Habrá pestes y habrá hambre, amén. Terremotos en diferentes lugares, amén. Pero dice: y todo será principio de dolores. Acabamos de leer qué son los principios de dolores. Lo que está pasando en la naturaleza. No tenemos control de la lluvia, de los terremotos. No tenemos control de huracanes. No tenemos cómo es que todo esto está aconteciendo al mismo tiempo que la misma generación, la misma humanidad se está levantando en protesta, amén. A veces son cosas que podemos nosotros decir: es válido, no es válido, cualquiera que sea nuestra opinión. Es lo que está sucediendo, lo que la palabra dice, amén. Dice que reino contra reino, nación contra nación, y estos son principios de dolores. Quiere decir que no hemos llegado a ese punto alto, amén, donde el Señor va a decir: hasta aquí. Estamos todavía en principios de dolores, amén. Dice la palabra del Señor, aleluya. La tercera señal, una persecución. Versos 9 y 10 del capítulo 24 de Mateo habla de una persecución, amén.
Tal vez la persecución hasta el momento de hoy no es como lo sufrieron los discípulos, pero hay persecución aún. Somos aborrecidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionaron sus amistades cuando usted se entregó a Cristo? Cuando dio ese cambio radical, cuando encontró usted la luz en su vida, amén. Y algunas personas se atreven a no aceptar al que se ha convertido. ¿Cuál es? Es algo que dice la palabra que pasará. Verso 9 y 10 dice: entonces se entregarán a tribulación, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto es lo más sorprendente. Dice, muchos tropezarán entonces. Cuando dice tropezarán entonces, ¿de quiénes están hablando? De creyentes. Aún creyentes van a tropezar, dice la palabra aquí. Tropezarán, pero no son creyentes que están firmes en el Señor. Porque acuérdense que la palabra dice que aún el que es ignorante o el que desconoce, por muy torpe que sea, dice su palabra, no tropezará. No está hablando de los que creen, de los que están en la sana doctrina, de los con fe genuina, aman al Señor. Está hablando de los que han caminado para atrás, de los que han regresado, de los que tal vez no entienden todavía completamente o entendiendo, se han vuelto a otro camino. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Qué triste eso, amén, hermano. Que dentro de una iglesia, de la iglesia del Señor, entre hermanos se llamen a juicio. Amén. Entre hermanos haya esa discusión aún sin amor. Amén. Por lo que sea. Pero dice aquí este verso. Dice, ¿por qué os entregarán unos a otros? Pues dice aquí, y unos a otros se aborrecerán. Amén. Pero todo es por causa del nombre de nuestro Señor. Dice que uno a otro se aborrecerá. Qué triste es el aborrecimiento dentro del pueblo. Es una tristeza. En algún lugar no está el amor de Dios. Amén. Pero dice que todo esto tiene que acontecer, todo esto tiene que pasarlo, dice la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor que por su nombre seremos aborrecidos. Y aún en el día de hoy, su palabra, la palabra del Señor, amén, es aborrecida dentro de sociedades públicas. Usted no puede orar públicamente por alguien o insinuarle que Cristo le ama, amén, en una profesión, en un lugar de trabajo, porque hay ciertas reglas y esa persona puede levantarse contra usted, amén. Pero el Señor, gracias a Dios que Él nos da la libertad. Dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando el Espíritu de Dios, el que es el que dice habla, Él nos respalda, amén. Y el tercer punto es esa, la persecución. El cuarto punto, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué pasará todo esto? Porque el amor de muchos se enfriará. Verso 11 al 12 dice así su palabra. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice que engañarán a muchos. ¿Por qué será que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos? Dice aquí la palabra del Señor, y esta es la respuesta a eso. Dice, por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. Ya no importará. Mire, hermano, y usted, padre de familia, madre de familia, usted sabe que cuando nuestros hijos se portan mal, ¿qué queremos hacer nosotros? Es mejor disciplinarle, hablarle con la verdad y la consecuencia y decirle dónde está el error, amén. Pero porque se ha multiplicado la maldad, dice aquí la palabra del Señor que se levantarán profetas falsos, ¿verdad? Maestros falsos. Quiere decir que esa exhortación de la palabra del Señor, esa verdad no estará allí, amén. Sino que va a haber, dice la palabra del Señor, que seremos casi vendidos, dice la palabra del Señor,
Muchos estamos oyendo hoy en día que se predica la prosperidad. Ya no importa la alma, amén, de exhortarle a la alma, sino el dinero, sino los diezmos, la ofrenda. Y mira, hermano, con todo respeto, la palabra del Señor nos manda a hacer eso. Pero si en un lugar no hay bendición, y si la oveja está siendo tratada como si no fuera oveja de ese rebaño, hay que orarle al Señor y pedirle al Señor, guíame, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Amén. Y entender y abrir los ojos, amén, de quién es el que nos está predicando la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor que habrán muchos profetas falsos, amén. Dice que se levantarán y engañarán a muchos, amén. Dice que por enfriarse el amor en ellos, amén. Dice, el amor de muchos se enfriará. Y esto es muy triste. Hermana en Cristo, hermano en Cristo contra hermano, contra hermana, pastores contra sus propias ovejas, no saber amar a las ovejas. Mire, hermano, estamos viviendo un tiempo tan difícil donde es tan importante que el pastor de iglesia busque a sus ovejas, que les llame y diga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu casa? Amén. No vamos a llamar por otros motivos, sino por el amor del Señor, para que sigamos, porque dice que el amor de muchos se enfriará, y no sea que su oveja se esté enfriando, no sea que el pastor esté mostrando ese enfriamiento, amén, porque tenemos que estar cautelosos a lo que dice la palabra del Señor. Dice, el amor de muchos se enfriará. La quinta señal, se predicará el evangelio por todo el mundo, dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, para testimonio de todas las naciones. ¿Testimonio de qué? De que la palabra, la profecía, lo que se ha dicho, que Cristo viene por su iglesia, ellos verán cuando pase todo esto, que esta palabra sí es verdadera, que esta palabra sí se ha cumplido, amén. Y dice, será predicado este evangelio por todo el mundo. ¿Puede pensar usted en este momento en dónde se ha predicado la palabra del Señor? O podemos pensar en qué continente no se ha predicado la palabra del Señor. Sabemos que hay misioneros, amén, gloria a Dios por los misioneros, los evangelistas, pastores que están trabajando juntos, amén, con estos misioneros en otros lugares. Sabemos que hay en China, sabemos que en Norteamérica, es un país donde manda muchos misioneros, amén. Sabemos que están hasta África, en todo lugar. Dice la palabra que será predicado el evangelio en todo lugar. Usted prende la televisión y escucha el mensaje del Señor en el radio, amén, en el internet, que hay muchos mensajeros del Señor, amén. Y donde no se ha predicado la palabra, hasta qué rincón no ha llegado todavía, amén. La predicación llegará en todo el mundo, amén. Se salvará el que permanezca hasta el fin. Cuando seguimos nosotros entendiendo esto, amén, sabemos que el que permanezca hasta el fin será salvo, amén. Esto no es de flaquear, es de nosotros levantarnos, pedirle perdón al Señor de todo pecado, arrepentirnos y pedir de su guianza, amén. Los fieles, amén, que verán estas señales, sabrán que la venida del Señor está muy cerca, que Cristo viene muy pronto. Veamos lo que dice la palabra del Señor. El libro de Mateo 24, cuando dicen ellos, le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué dejó el Señor todas estas señales? Amén. Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 21, verso 34. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez
y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dios quiere que estemos en alerta, que todo lo que esté pasando no nos desvíe del camino, amén. Dice unas cosas importantes en este verso. Dice que no nos llenemos de glotonería. ¿Qué puede ser eso? Sabemos que se refiere a tal vez la comida, pero piense también en el aspecto espiritual, amén. No quiere el Señor que estemos cargados de todo esto que está pasando en el mundo, de afanarnos, amén, de lo que sea que usted puede pensar, amén. Dios es tan misericordioso, hermano. Ahorita se han parado tantas cosas que causan que el hombre peque. Por ejemplo, los bares donde muchas personas socializan, amén. Y sabemos que no falta el mal, el insulto al Señor, amén, con nuestras acciones, los clubs de baile, amén. Hay ciertas cosas de las cuales ahorita el hombre, por obligación del gobierno, lo que el gobierno ha dicho y lo que está pasando, el hombre no puede insistir en el mal, en el pecado, amén. Pero dice aquí la palabra del Señor, dice que no nos carguemos de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dios quiere que usted y yo estemos alerta, que Cristo viene en las nubes. Dice su palabra que todo aquel que le ha aceptado entrará. Dice que entrará al reino, entrará con Él, amén. Nos veremos con Él en las nubes. Pero dice su palabra que allá ninguna cosa corrupta va a entrar, ninguna cosa corrupta entrará al cielo, amén. Ninguna cosa corrupta. Dios quiere vernos limpios, amén. Y sigue su palabra, dice en Mateo 24, versículo 44, dice la palabra del Señor, amén. Dice aquí su palabra, verso 44, por tanto también vosotros estad preparados. Dios quiere que estemos alerta y preparados, amén, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí el Señor va contesta a los discípulos, amén. La pregunta de ellos era, ¿cuándo serán? Su pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuáles eran las señales? Amén. La apostasía. Apostasía habló de falsos maestros, amén. Cosas que no son aceptables conforme a la palabra del Señor dentro de la iglesia, dentro de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y también habló del principio de dolores, lo que está pasando alrededor de nosotros, amén, que es verdad, cosas que las que usted y yo no tenemos control, amén. Persecución, aborrecimiento por su nombre, todo aquel que le acepta a Jesucristo, amén. Y dice también el amor de muchos se enfriará, amén. Señales que el amor de muchos se enfriará. Usted le habla, le exhorta a alguien ya de la palabra del Señor y ya parece como que es nada, amén. Al día siguiente está haciendo lo mismo. Dice la palabra también de que se predicará el evangelio a todo el mundo. Una señal, lo que estamos viendo constantemente, amén. ¿Cuándo serán estas señales? Dice la palabra en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 24. Amén. Verso 36, le dice aquí el Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Dice, sino solo mi Padre lo sabe. Amén. Dice que los ángeles no lo saben tampoco, amén. ¿Se imagina usted eso? Los ángeles que han sido testigos de todo esto que está pasando desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde lo mucho más antes, amén. Cuando Dios manda a los ángeles a que libre a Lot dentro de Sodoma y Gomorra, amén. Los ángeles tan importantes no saben, y más el Hijo del Hombre, lo importante que Él ha sido para nuestras vidas, que solo por Él hemos obtenido la salvación. Dice que no, solo nuestro Padre lo sabe, amén. Y Hechos capítulo 1, verso 7, aleluya. Vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra del Señor. Lo que dice Hechos capítulo 1, verso 7. El Señor sigue hablando, amén, a nuestras vidas.
y le preguntan cuándo será este tiempo, cuándo habrá el cumplimiento. Y acabamos de leer que dice el Señor que no, que solo su Padre lo sabe. Hechos 1:7. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, amén, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, amén. No es de nosotros averiguar y poner fechas y decir, ya pasó algo tan triste, en verdad. No sé si ustedes oían mucho de la visión 2020. Se habló de que era un año de prosperidad, un año de avivamiento, un año de aumento de todo, amén. Se estaban hablando mucho de eso y tristemente pastores lo predicaban y lo estaban diciendo en el altar, que el año 2020 era un año de prosperidad, amén. El año 2020 tenía esa visión como el hombre 2020 y que era muy importante mantener nuestra mirada así, que todo era 2020 perfecto, amén, y que iba a haber mucha prosperidad, salud. Y mire, hermano, cómo estamos en el año 2020. No nos toca a nosotros poner los tiempos, dice la palabra del Señor. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, amén. Y esto sucedió mucho al principio de este año. Muchos pastores, ¿verdad?, predicadores, evangelistas, hablaban de eso, de la visión 2020. ¿Qué es la visión 2020 para Cristo? Nada, hermanos. Es un año más, nada más, de misericordia, de amor, de bendición. Él da como Él da y Él quita como Él quiere quitar. Amén. Y la palabra del Señor sí dice que no es de nosotros el tiempo. Amén. Entonces, ¿quién nos aconseja la palabra del Señor? Mire lo que, le repito otra vez lo que decían, preguntaban los discípulos al maestro. Amén. ¿Cuándo serán estas cosas? Tal vez a usted le pregunten, ¿y cuándo serán estas cosas de las que tú me estás predicando? Pues la palabra dice que no sabemos el tiempo, amén. Y no podemos ponerle tiempo, una fecha a eso, amén. Y dice que le preguntaron también al Señor, ¿y del fin del siglo? ¿Qué será del fin del siglo? Amén. La palabra del Señor mejor nos aconseja que estemos firmes. Leamos lo que dice en Apocalipsis, amén. Apocalipsis verso 3, Apocalipsis capítulo 3, verso 3. La palabra del Señor nos aconseja así. Esto es lo que nos aconseja el Señor, amén. Y usted lo puede tomar para usted como yo lo he tomado para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo no puedo poner los tiempos. Estamos viviendo esta tempestad juntos, amén. No estamos solos. Cristo está con nosotros, pero habla de señales y estamos viendo estos cumplimientos, pero solo es el principio de dolores. Dice la palabra del Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. La palabra del Señor nos llama a un arrepentimiento, que Cristo viene pronto, Cristo ya está a las puertas. Amén. Si fuera por Él, tal vez Él ya quisiera, ok, ya voy por mi iglesia. La verdad del Señor es que Cristo está a las puertas y Él quiere vernos a nosotros preparados. Tal vez el Padre ya quiere mandar a nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pero hay muchos que todavía necesitan entrar, amén, al redil. Muchos que todavía necesitan sanidad, ayuda, un arrepentimiento del alma, amén. Y la palabra del Señor dice: acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué hemos recibido nosotros? Es la salvación, amén. Lo que hemos recibido, y dice y oído. ¿Qué hemos oído? Esta palabra verdadera del cual estamos viendo el cumplimiento en estos días, amén. No estamos en temor, amén. Proverbios 1:33 dice que el que oyere su voz, el que oiga su voz, amén, estará confiado. Estamos confiados que Cristo está a la puerta y que Él viene por su iglesia, amén, y que estamos nosotros agarrados de la mano del Señor, amén. Y dice: y guárdalo,
lo que hemos aprendido hay que guardarlo. Gloria a Dios por esos pastores, amén, que predican la verdad a tiempo, fuera de tiempo. No importa quién se enoje, hermano, porque a veces se enojan, hermanos, pero gloria a Dios por esos pastores que han predicado esa verdad. Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo estoy aquí porque alguien me predicó, amén, por el pastor que me predicaba la palabra del Señor, la verdad del Señor. Y aún cuando hemos estado, amén, cuando estoy entre tal vez personas negativas, amén, personas que yo veo que tal vez no siguen adelante con el evangelio, recuerdo eso, lo que primero se me enseñó, amén, y lo retengo. Dice la palabra guárdalo. Pero ¿por qué dice guárdalo? Porque en los tiempos difíciles eso nos va a recordar. Vamos a recordar esa palabra y nos va a echar adelante. Vamos a recordar lo que es la santidad y nos va a arreglar lo que tengamos que arreglar, amén. Nos va a recordar del amor de Cristo, que Cristo no murió en vano, sino que murió por usted y por mí, amén. Murió para que nosotros estemos con Él juntamente para siempre. Murió para que nosotros no paguemos el mal de ese pecado, sino que Él lo pagó todo en la cruz. Pero si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué ayuda hay para nosotros? Amén. Cristo nos aconseja, la palabra nos aconseja que estemos alerta, preparados para su venida. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, por favor acérquese al Señor. Confiésele a Él que usted le necesita, amén, y que necesita su ayuda. Acéptele en su corazón y pídale que escriba su nombre en el libro de la vida, ese libro que será leído en aquel día y se buscará su nombre. Y esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que este mensaje haya sido de bendición para su vida, amén. Su palabra dice que todo aquel que lo acepte, amén, todo aquel que haga su voluntad será salvo, amén. Y si usted ya conoce a Jesucristo, amén, solo le damos el consejo que nos animemos los unos a los otros, que sigamos, amén, que sigamos adelante, fuertes en el Señor. Y si no hay fuerza, amén, si estamos débiles en cualquier área, pedirle a nuestro Señor, al Espíritu Santo, que Él nos ayude para poder llegar a esa patria celestial, la que Dios ya ha prometido, amén. El Señor les bendiga en esta noche y pedimos ser de bendición para su hogar, amén. Que la palabra hable a nosotros. Si ha sido de bendición este mensaje, amén, usted suscríbase, amén, dele un like. Para nosotros solo es una señal de ánimo para seguir trabajando en el Señor, amén. No podemos salir a las calles a predicar. Usualmente las áreas en las que predicamos, amén, no podemos salir, amén, pero sabemos que a través de las redes podemos llegar a varios hogares y ese es el deseo, que almas vengan a Cristo y sepan que Cristo viene y que Él es la solución a todo su problema, amén. El Señor me los bendiga y Cristo les ama, amén. Gloria a Dios.